Bienvenidos a Cadena Nacional. Hoy día vamos a hablar de trabajos que son vitales, importantes para la vida de todos nosotros, pero muchas veces invisibilizados. ¿Qué haríamos si, por ejemplo, nos pueden recoger la basura en la casa? ¿Qué haríamos si no tuviésemos un call center, por ejemplo, a quienes llamar y que nos atienden? Con muchas veces uno despotrica, pero ¿qué haríamos sin todos esos servicios? Trabajo digno, trabajo decente. De eso es lo que vamos a hablar hoy acá en Cadena Nacional. Y para eso estamos con Macarena Ortega. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, hola. Tú eres, yo tengo que leer el título. Yo sé que tú trabajas hace 16 años, 17 años call center, sí. Formaste también el sindicato y eres directora de CONATRACOPS, de la Confederación de Trabajadores de Comercio y Servicio, y también miembro de la Unidad de Trabajo por el Trabajo Digno. Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Y bienvenido Armando Soto, que hace 42 años trabaja en el sector de recolección de basura. Ahora lo que es, ustedes como maneja el camión, digamos, tú estás a cargo de manejar el camión y eres presidente de la FENACISNAC. ¿Así está bien dicho? FENACISNAC, Federación de Recolectores de Aseo y Jardines, y también integrante de la Unidad por Trabajo Digno. Muchas gracias por estar con nosotros. Partamos un poco por edad, vamos a partir, ¿eh? Por edad. Vamos a partir aquí con Armando. Armando, llevas 42 años trabajando en la recolección de basura. Y durante, estábamos conversando antes, justo antes de entrar al programa, que de alguna manera ustedes ya había una legislación que de alguna manera le había dado cierta dignidad también al trabajo, ¿no? Con respecto a, ustedes antes dormían en los camiones. Cuéntame un poco cómo era antes de la ley que ha ido regulando las licitaciones y qué sé yo. Pero sé que tienen cosas pendientes. Así es. Bueno, gracias por la invitación. No. Primero, creo que en el año 2018 se promulgó una ley que era la 20056, que de alguna manera vino a poner un poco de justicia al sistema de licitación de recolección de basura del país. Es un sistema que estaba desregulado, ¿ya? En donde los empresarios tenían cancha, tiro y lado para hacer y deshacer en complicidad con algunas autoridades, en este caso con los alcaldes. Esa ley vino a establecer que en ninguna licitación pública se podían pagar sueldos inferiores al que estaba ganando el trabajador al momento de licitar. Perfecto. Eso partió en 2018. Ya, o sea, primero estamos hablando de sueldos dignos, pero ustedes también tenían condiciones que eran, no sé tú, por tu experiencia, ¿cómo era? ¿Dormían en el camión? ¿Cómo eran las condiciones antes de esta ley? Bueno, cuando se traspasó el sistema, ¿sí?, el sistema de recolección al sistema privado, la verdad se trabajaban 16, 17 horas diarias. ¿17 horas? Diarias. ¿Diarias? Y naturalmente no teníamos oportunidad de irnos a nuestras casas. Ya. En ese tiempo todavía estaba gobernando el régimen y era muy complicado, incluso teníamos toque de queda. Entonces teníamos que dormir muchas veces en los camiones, aquellos que vivían más lejos donde estaban las plantas. O sea, tú durante la dictadura te subías el camión ¿a qué hora? A las 4:30 de la mañana. Ya, ¿y a qué hora llegabas de tu casa? A las 1:30 de la tarde. Antes, cuando era municipal. Ya. Después, cuando pasé al sector privado, ¿sí?, llegaba a la misma hora de la mañana, 5 de la mañana, y me desocupaba a las 11:30 de la noche. Ah, ya, o sea, peor. Todo peor. Todo peor. Ya. Todo peor. Ok, y ustedes recién el 2000, ¿cuándo recién hay una ley que efectivamente le da ciertas garantías? Pero si igual ustedes son trabajadores, no entiendo por qué no tenían una ley, o sea, ¿por qué excedían una cantidad de horas de trabajo? Lo que pasa es que nosotros estábamos sujetos al artículo 22 del Código del Trabajo, que establecía que estos trabajadores no teníamos supervisión inmediata. Eso fue lo primero que tratamos de echar abajo. Y bueno, después ya se estableció que los trabajadores teníamos jornada. Por lo tanto, ahí empezamos a regular un poco lo que es. ¿Y eso recién en qué año? Estoy hablando del año 2016, 17. Tú recién en el 2016-2017 empezaste a tener como recolector de basura, así tú y tus compañeros, porque en general es un mundo masculino, digamos, así empezaron a tener un horario decente. Medianamente decente. Medianamente decente, claro. Recién ahí. Ya. Macarena, cuéntanos un poco, porque las experiencias son similares en términos también de esta suerte como de regulación, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Tú hace 17 años que trabajas en un call center. ¿Cómo era antes de formar sindicato, antes de alguna manera empujar leyes que les dieran un espacio decente? ¿Cómo era?
Bueno, call center es servicios y los servicios suelen tristemente ser sumamente precarizados. ¿Ya? O sea, call center en donde había que listarse para ir al baño, por ejemplo, donde no estaban normadas ¿Cómo? ¿Dónde había que qué? ponerse en una lista para ir al baño. Esas son las ¿Como condiciones. escribir en una lista Sí, me si anoto me para toca ir ir al al baño. Sí, sí. ¿Ya? Sí, cuestiones que atentan contra la dignidad de las personas. Pero Y, espérate, tú llegabas y me decías, la que quiere ir al baño se anota en una lista. es una práctica que se daba comúnmente Sí, en los call antes, centers ¿ya? y que Ok. tristemente todavía no se ha logrado erradicar. Más aún en los call centers donde no hay organizaciones sindicales. En donde yo trabajo había que ponerse a veces avisar al supervisor y tenías que esperar a que llegara la otra compañera que estaba en el baño para poder ir tú. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más, por ejemplo, estaban, no sé, horarios, lugares, cómo Los era? espacios físicos para poder generar el trabajo, ¿Ya? espacios reducidos, los cintillos no aptos para poder generar o recibir las llamadas correctamente. Y además que tienes que lidiar con la presión del cliente, quien se contacta al call obvio. center, con la presión de los supervisores y supervisoras que hay que cumplir metas y además que cuando son... Además, el call center es tercerizado, o sea, siempre está, además de todas esas presiones, la competencia de la empresa de al lado, que si tiene mejores rendimientos, te quitan la cartera y tú te quedas sin trabajo. Es tremendamente abrumante el mundo de call center. Efectivamente, ha habido un cambio y ha mejorado las condiciones de las y los trabajadores del sector, pero no han sido lo suficiente. Ahora, yo sé que ustedes, en el fondo, en el caso de los recolectores, lo que están buscando es una ley de identidad propia, es decir, de alguna manera ustedes que se les reconozca puntualmente como trabajadores recolectores, porque ustedes no están reconocidos, ¿no es cierto? Así es. En la ley, ustedes están como, ¿qué trabajadores de qué tipo están? Como transportista, Ustedes son transportistas. Claro. Ya, pero no es lo mismo, po. naturalmente no. O sea, porque además hay enfermedades asociadas a la recolección de basura, en el fondo cosas que además física, es un trabajo físico distinto que ser transportista. Claro. O sea, nada que ver. Veamos antes de que sigamos conversando sobre la ley de identidad, que es uno de los anhelos también que ustedes tienen, veamos una parte de un documental sobre también el trabajo de los recolectores. Laboral sigue siendo tan mala como era en esos tiempos y no permitía un montón de garantías para los trabajadores. Mi jornada, que era de 7 a 1, de la columna, de las rodillas, de los tobillos, después de haber corrido 20, 30 años tras un camión, de haber levantado una cantidad grande de peso durante su vida útil. No olvides que un recolector anda entre 13 y 15 kilómetros diarios y carga 22 toneladas diarias. Por lo tanto, es un trabajo demasiado forzado, demasiado estresante. Ya, hablemos un poco de esta, es justo un poco más o menos muy similar a lo que estábamos conversando, ¿no? Esta Así idea de ser los recolectores reconocidos en la ley como transportistas no tiene nada que ver con el trabajo que hacen, la verdad. Y entonces, ¿de qué se trata esta ley de identidad? Bueno, la identidad propia viene a poner un poco de justicia en relación a los accidentes que tenemos los recolectores. El ser recolector es un trabajo de alto riesgo, un trabajo pesado, incluso está inserto en una ley de trabajo pesado de hace algunos años atrás, pero que salió como una ley coja, ¿no? Que los trabajadores no han podido usarla. Entonces, este proyecto viene primero a reconocer las enfermedades profesionales, que es lo más importante, y también viene a regular el sistema de salud. Tener por este tipo de trabajo un sistema de salud preferencial, que sean vacunados contra todas las epidemias que pueden haber, contra el tifo y todo ese tipo de cosas, que antes cuando éramos municipales sí lo teníamos. Entonces hay un cambio bastante grande en relación al sistema. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que tienen los recolectores? Las enfermedades son las articulaciones, sobre todo las rodillas, los tobillos, la columna, sobre todo por los pesos. Sí, claro. Imagínese usted, hay tarros que pesan hasta 100 kilos, hasta el chofer de repente tenía que bajarse a ayudar. Entonces, ese tipo de trabajo fue mermando, digamos, la condición física del trabajador, y lo que es más penoso aún es que
una vez terminada su condición laboral, no tiene cómo trabajar en otra cosa. Si no pueden caminar, andan agachados porque la columna se le hizo pegar. ¿Por qué? Porque no se les reconoció, las mutuales no reconocieron que era un trabajo de alto riesgo, un trabajo peligroso y un trabajo que nadie quiere hacer. La ley de identidad, de ¿cómo cambiaría la situación? ¿En qué los beneficiaría? Partiríamos inmediatamente reconociendo las enfermedades profesionales. Ya, perfecto. Ustedes son, perdón, son como 35.000 más o menos, ¿no? En todo Chile, ¿no es cierto? Ya. Los que estarían en esta condición. Claro. Ya, perfecto. O sea, reconocer las enfermedades. ¿Qué otras de las cosas también considera que en el fondo son relevantes? Tener un sistema de salud preferencial. Ya. Un sistema de salud preferencial y que puedan jubilar a los 60 años de edad. Perfecto. Una jubilación anterior por el trabajo anticipada físico. por la condición de trabajo. De claro, por supuesto. Alto riesgo, pesado y sin tener regulación. En el caso de ustedes, Macarena, digamos en el call center o con Atracops, que digamos es una confederación de trabajadores de comercio y servicio, ¿cuáles son los anhelos, las cosas que ustedes están dónde tienen puesto ustedes el acento ahora? Bueno, como con Atracops y parte integrante de UTD, nuestros anhelos es poder tener un nuevo proceso constituyente, que exista una constitución que garantice derechos para las y los trabajadores, para la ciudadanía. En lo inmediato también estamos aún apoyando el cierre del comercio a las 19 horas y, por supuesto, las 40 horas, que es un tema que viene desde el año 2017, este proyecto de ley en donde participamos desde los inicios como con Atracops en esta propuesta y que hoy día está siendo discutida en el Congreso. Hablemos un poco del tema del cierre de las 19 horas. ¿Cuál es la pedida? Es decir, que todo el comercio cierre a las 7. Claro, para que dé espacio, el comercio grande, el comercio establecido grande, que cierre a las 19 horas para que así también contribuiría para que el pequeño comerciante pueda tener más ventas. Y eso tiene que ver también con la seguridad de las y los trabajadores que laburan en lugares que son retirados de sus domicilios por los accidentes, por los asaltos, por la seguridad en general. O sea, estamos hablando que cuando ustedes dicen 19 horas del retail, de los malls, ¿a eso se refiere? Claro, de los supermercados, de los grandes, digamos. Así es. Para que los chicos también tengan espacio. Tengan la posibilidad de generar más ventas, por cierto. Y otro de los temas también que hablaste es la de las 40 horas, ¿no? ¿Cómo les cambiaría también a todos? Aquí también le pregunto lo mismo también aquí a los recolectores. ¿Cómo les cambiaría de alguna manera el día a día con las 40 horas? Cuéntanos un poco, Macarena. El proyecto 40 horas que se presentó el año 2017 dista bastante de lo que está hoy día, dado a las múltiples indicaciones que se le han introducido. Y sí, efectivamente vamos a tener una reducción de la jornada. Ayer el subsecretario señalaba que en el año 2028, de aprobarse ahora, en el año 2028 tendríamos 40 horas de trabajo. Ciertamente hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como por ejemplo la gradualidad o la flexibilidad. Pero lo importante es que este proyecto sea aprobado y una vez más las organizaciones sindicales nos tendremos que hacer cargo de todas las falencias que traiga la ley. Armando, en el caso de ustedes, ¿cómo los beneficia y cómo ven el tema de la ley, del proyecto de ley de las 40 horas? Yo creo que igual va a regular todo el sistema, porque hoy día tenemos licitaciones abiertas que terminan por sectores, se le llama, ¿no? Ya. Y hay sectores que parten a las 7 de la mañana y terminan a las 7 de la tarde, por lo tanto se vulnera claramente las 40 horas. Ese es un gran trabajo que hemos hecho nosotros en la UTD, porque regular a las 40 horas cambia todo el sistema. Sí. Cambia el sistema y los trabajadores empezamos a tener más oportunidades. Como bien dice mi compañera Maca, no solamente cerrar el comercio, sino que además abre otras puertas para los comerciantes que tienen su negocio en villa, población. Entonces es un complemento de cosas que estábamos muy anhelados con el proceso constituyente. Esperamos que eso se retome, ya que la UTD ahí hizo un trabajo muy bueno en relación a hacer esos cambios, ¿no? Como por ejemplo tener posibilidad de negociar por rama,
que para nosotros sería lo ideal. Claro, eso es parte digamos, de lo que se conversó en la nueva Constitución. Pero un minuto antes de entrar en eso, quiero hablar un poco del tema del convenio del 190 OIT y la prevención del acoso y la violencia en los lugares del trabajo. No sé si me podrías ayudar o decir algo sobre eso también. Sí. El convenio 190 no está ratificado acá en Chile, son 5 países en Latinoamérica quienes lo tienen, y la verdad es que organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, también Unimujeres o UTD también ha sido partícipe de la puesta en tabla de este proyecto del convenio 190 que está siendo discutido en el Parlamento y que viene a erradicar la violencia y el acoso en los espacios de trabajo. Porque hoy día no tenemos nada, o sea... ¿Cómo? ¿Pero existe una ley de acoso? Existe una ley que está informada en el Código del Trabajo, en el Código del Trabajo, pero la verdad es que si el convenio 190 es aprobado en Chile, significa que el Estado de Chile debiera garantizar condiciones de trabajo libres de acoso y de violencia. A ver, ¿cómo es la diferencia? Porque efectivamente la ley de acoso existe hace un montón de tiempo atrás, hace un montón de tiempo, digamos. Sí, pero una persona, si es vulnerada, tiene la posibilidad de hacer una denuncia, ¿verdad? Y esa denuncia es investigada y ahí el empleador deberá demostrar que no hay acoso en el trabajo. ¿El empleador o el acusado? No, el empleador debe demostrar que no hubo acoso. Perfecto, ya. Le deja la atribución al empleador. Pero el convenio 190 significa que el Estado debiera generar una política pública que generara espacios libres de violencia. Como por ejemplo, a ver. Por ejemplo, que haya sanciones estrictas y severas para quienes sean las personas que generan acoso o los empleadores que generan acoso o violencia en el trabajo. Claro. ¿Ya? En el caso de los call centers, ¿se da el tema del acoso laboral? ¿Lo ves o ustedes o ustedes reciben denuncia? En fin, cuéntanos un poco cómo es más o menos una dinámica que se puede dar y que no ha sido resuelta por falta de legislación. Sí, tristemente en Chile, si no hay legislación, poco se puede hacer respecto de hacerse cargo de las materias. Claro. Pero los call centers, al ser un servicio, y sí, existe vulneración y se generan denuncias por acoso laboral más que sexual. Sí, por los abusos de los supervisores o las supervisoras, que con el afán de que se cumplan las metas, caen en una cuestión que se transforma en acoso laboral. ¿A qué te refieres? ¿Como que te hostigan, como que te gritan? ¿A qué te refieres? Como que la carga de los llamados es distinta a la del resto, por ejemplo, o que los permisos o las horas extraordinarias están excluidas, las personas que están como en la mira del supervisor o supervisora. Como que no le cae bien al jefe. Claro, sí, se da mucho eso en los espacios de trabajo en general, no es una cuestión... No, por supuesto. Solamente de call center. Totalmente. Y en el caso, Armando, ¿tú también te pasa lo mismo con el tema del acoso laboral? Porque tú hacías así. Así es, pues. Así es porque ¿En qué sentido? Nosotros dependemos de los ITS, que son los inspectores municipales. ¿Ya? Y si a alguien no le cae bien al inspector municipal, él viene y pide a la empresa que saque desde el trabajador. O sea, pasa exactamente lo mismo. Ahora, nosotros sí hicimos tiempos atrás una discusión en la Dirección del Trabajo en donde conseguimos que los ITS o los inspectores municipales no tenían relación directa con nosotros, sino que tenía que pasar a través del supervisor de la empresa. Ya, porque antes era como un trato directo y el supervisor igual acosaba y mandaba a hacer cosas que a los trabajadores no les correspondían. Por supuesto. O sea, también no... Cerremos un poco también el tema y volvamos al tema que ustedes pusieron en tabla que tiene que ver con la nueva Constitución. ¿Qué es lo que quedó ahí? ¿Hay una frustración? ¿Quedó digamos, algunos temas que para ustedes están pendientes? ¿Cuáles son los temas que quieren incorporar también cuando se discuta en estos diálogos constituyentes? Sí, una aclaración bien corta respecto al convenio 190, que si se aprueba, el Estado tendrá la obligación, ¿cierto?, de generar política pública para que se erradique, ¿cierto? Sí, eso me Pero quita. Lo que existe hoy día es una sanción para quienes cometen actos de acoso o violencia. No existe una prevención, sino más bien un castigo. En el fondo lo que hay que hacer es prevenir, dices tú, dar las condiciones para que eso no se dé. Así es, eso es lo que quería. Y con respecto al tema de la Constitución. Bueno, el proceso constituyente ciertamente nos dejó frustrados porque
participamos activamente de este proceso, logramos incorporar normas, ¿cierto? Sí. Que fueron votadas y que fueron discutidas, y finalmente la ciudadanía determinó, indistintamente las materias, determinó rechazar aquello. Sin embargo, las organizaciones sindicales creemos y debemos velar para que el nuevo proceso constituyente, que esperamos sea pronto, tenga como piso mínimo al menos lo que se había logrado en el proceso anterior respecto de en materia laboral. Ya, porque ustedes como unidad por trabajo digno, la verdad que tuvieron montones de conversaciones, montones de relaciones, establecieron también, digamos, conexiones con, digamos, lo que se estaba pensando, generando como una base, como, ¿cuál es para ustedes el piso, el mínimo? ¿A qué es lo que debería estar en esta nueva Constitución? Yo creo que debería partir por la dignidad, dignificar a los trabajadores, porque el Código Laboral actual no tiene ese elemento. Por lo tanto, la creación de UTD apuntaba para allá. Tener la oportunidad nosotros, las organizaciones, de explicar cuáles eran los grandes problemas que viven los trabajadores del sector privado, estamos hablando. Entonces, se planteó ahí, se conversó con mucha gente, con autoridades, con ministros, con diputados, senadores, en fin. Se hizo un trabajo político para crear esa cuestión. Y nosotros al final terminamos creyendo que nuestro aporte, pequeño aporte, iba a pasar dentro del proceso. Entonces, si usted me dice que si hubo una frustración, claro, una frustración muy grande, que hasta el día de hoy no logramos entender, pero en fin, aquí manda la ciudadanía y hay que respetarnos. Exactamente. ¿Cuáles son los temas para ti, Macarena, que tienen que estar también en esta nueva Constitución? Paridad, necesariamente, tiene que estar reconocido también el trabajo doméstico, tiene que estar reconocido el sistema de cuidados, que generalmente lo hacemos las mujeres, y el mismo trabajo, el mismo pago. No debe haber discriminación entre hombres y mujeres respecto de las condiciones de trabajo y las remuneraciones, por cierto. ¿Y en qué están las conversaciones a ustedes? ¿O no han empezado, no han comenzado, están a la espera? ¿En qué están? Nosotros hemos tenido una participación bastante activa desde después del 4 de septiembre, con distintas autoridades, porque finalmente, ¿de quién depende este nuevo proceso constituyente? Del Parlamento, Sí. de 89 diputados y Sí, de pues. 29 senadores. Entonces tenemos que hacer presión para que ellos, los legisladores de este país, se pongan en acuerdo y finalmente se logre avanzar en un proceso constituyente, pero sin la calle o sin las organizaciones sociales de atrás va a ser bastante difícil, y es por eso que nosotros estamos empeñados en seguir con este proceso, porque genera cambios estructurales. Ya, y esas conversaciones que son reunirse, juntarse y decir de alguna manera como volver a insistir en cuáles son los pisos mínimos, ¿no es cierto? Sí. Así es, pues. La idea es que se siga tomando el proceso que quedó, o que nosotros retomar ese proceso y insistir con las autoridades, y en el fondo ya volver atrás o insistir en una nueva constitución de la forma en que se hizo ya es imposible. Vamos a tener que aceptar. Lo que sí, un llamado a las autoridades, a los senadores, a los diputados, que esto tiene que ser ahora ya. Y esas discusiones que se dan, que un 50%, que otros 50% no, eso a los trabajadores los tiene bastante inquietos. Ya, Entonces, ¿en qué sentido los le tiene hacemos un llamado inquieto porque no sabemos qué se está tejiendo. Es como cuando uno ve que alguien teje pero no sabe qué está tejiendo. Y eso a nosotros nos preocupa, porque hoy día lo que uno ve es que como que el poder político se posesionó nuevamente y ellos van a decir, no, pues si ustedes ya perdieron, ahora partimos de cero. No, no es así. Se rechazó una idea de constitución que la gente no estuvo de acuerdo, pero hay un montón de cosas dentro de este mismo proyecto, programa, que sí los trabajadores se sentían muy identificados. Y la idea de una, por ejemplo, de un sistema mixto, es decir, donde hayan algunos que son elegidos por el Congreso y otros que sean elegidos por la ciudadanía, expertos elegidos por el Congreso. ¿Qué les parece eso? Bueno, la vez anterior, cierto, fueron 155 electos por la ciudadanía. ¿Sí? Hoy día no
las condiciones las va a fijar el Parlamento. Respecto del anterior, nosotros hemos ido al Parlamento, hemos hablado con los presidentes de ambas cámaras y le hemos planteado la necesidad de este proceso constituyente. O sea, es decir, que para ustedes, sí, para Unidad por Trabajo Digno, urge este proceso. No hay que abandonarlo ni dejarlo estar. O sea, hay que estar, digamos, presente. Eso es. Además, hubo un compromiso de un sector político de este país en que había que rechazar para reformarlo o para una nueva constitución. Pero la composición mixta, no me contestaste. La constitución mixta. La constitución ya no quieres contestar. No, la verdad es que me gustaría que fuera electa por la ciudadanía, pero 100% electa. 100% electa, sí. Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Qué es lo que te gustaría de ti, Hernando? Yo creo lo mismo, pero también soy realista. ¿Ya? Eso no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, yo creo que tenemos que adaptarnos al nuevo proceso y apoyar nosotros 100% en lo que estamos. O sea, yo creo que el seguir dándole vuelta a eso es como retrasar más. Yo creo que al final van a ser mixtas, 50% elegidos, el otro 50% de técnicos y qué sé yo. Armando Soto, Macarena Ortega, dirigentes además de Unidad por Trabajo Digno, cada uno además representa la FENACINAC, Federación de Recolectores de Aseo y Jardines, y también CONATRACOPS, Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, por conversar acá en Cadena Nacional. Y los dejamos acá, pues vamos a seguir en esta conversación, pues esto todavía está empezando, parece que de nuevo comienza. Pero lo que sí, nosotros seguimos, veamos lo que tiene para decirnos.